mostramos una conciencia crítica de lo que sea. Yo quería resaltar a Matías Escalera, que es comprometido absolutamente con la literatura, con su oficio fundamental, la poesía, la novela y también el ensayo. Es un ensayista, es un pensador sobre su oficio, sobre la literatura y sobre la cultura. Y también es profesor de su actividad fundamental, creo que le da de comer y de invitarme a un café, como ha hecho ahora, es las clases. Está comprometido también con la actividad de las clases. Y resaltar el mundo donde comercializado absolutamente, donde las conferencias se pagan, que él ha venido con lluvia en un coche desde Madrid gratis, y que está aquí por nada. El ejemplo máximo de poner sus saberes al servicio de la gente. Entonces, quería resaltarlo. Tienes la palabra. Solamente sí que creo que lo importante va a ser un debate después de lo que os diga, no solamente de lotería, sino de cualquier asunto que nosotros consideremos que merece la pena. Y también que él vive de los libros como muchos, y que no lo he leído, pero conociéndolo yo creo que va a ser interesantísimo, sobre todo el libro coordinador de un libro de ensayos sobre temas culturales y la relación de la literatura con el mundo actual. Con el mundo actual, que me parece justo. Así que ya me callo, tienes la palabra. Bueno, primero agradecer a Juan la invitación, a Antonio, que me reciba en su casa, a vosotros que estéis aquí, y decir que siempre me parece un pequeño milagro que 20 personas, 15, 20, 30 personas a veces se reúnan, por ejemplo, en un sábado por la mañana a estas horas, en una librería, para escuchar a alguien que no sale en los medios, que no tiene publicidad asociada, ¿no?, a su figura, por lo que de manera que el lunes no vais a poder ir al trabajo y pues manejar un cierto capital simbólico, ¿no?, que supone, joder, el sábado estuve con Matías Escalera, porque no vais ni siquiera a poder manejar ese pequeño capital simbólico que supone ir a una conferencia, yo que sé, pues de Vargas Llosa, ¿no? Entonces sí, ¿no?, el lunes llegas, estuve y me saludó, entonces me parece siempre un pequeño milagro que en el mundo de hoy sucedan todavía estas cosas, ¿no? Y por eso cada vez que me invitan o intervengo en un acto de esto, le decía a Juan, veníamos hablando de ello precisamente, me lo tomo muy en serio y me comprometo mucho con lo que hago, ¿no? Por eso me suelo preparar bien y mis intervenciones y dar todo lo que tengo de mí, ¿no? Porque valoro este gesto como en el mundo de hoy como un gesto realmente al que debes responder con lo mejor de ti mismo. Por eso lo que voy a hacer hoy es expresar básicamente lo que yo pienso, lo que a través de mis obras, tanto de creación como de crítica, pienso acerca de la cultura, la lucha ideológica en el mundo de hoy, o cómo la actividad intelectual, cultural, se plantea o se debe plantear en términos de confrontación y de lucha con un mundo que está construido precisamente para anular la reflexión, la dialéctica, el debate y la crítica. Lo he planteado de modo que os voy a hacer una serie de reflexiones y de ideas para que después, como dijo Juan, lo interesante es el debate o la charla que podamos a partir de ahí tener juntos entre todos. Dice, el secretario de Estado de Cultura y el presidente del INAEM,
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, son doctores en Derecho. El ministro de Educación y Cultura, sociólogo de formación y tertuliano, dice que las bellas artes son un adorno del sistema educativo y que, como la cultura clásica, otro adorno por el estilo, pueden ser sacrificadas sin problemas en el altar de la competitividad y de la búsqueda de la riqueza nacional. Objetivos centrales del sistema educativo desde ahora. Leer por encima las motivaciones de la LOMCE, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, da escalofrío. No sé si alguno trabaja en la enseñanza. Leerse la fundamentación de la LOMCE, de la ley, del proyecto de ley que el ministro Wert quiere aprobar o que se apruebe contra viento y marea, da escalofríos, porque el objetivo de la educación, a partir de ahora, según su entender y el equipo que ha elaborado la LOMCE, el objetivo de la educación debe ser formar personas que contribuyan a la riqueza y que estén preparadas para un mundo competitivo. O sea, ya la educación como formación crítica, de pensamiento crítico, de capacidad de reflexión, de análisis, se acabó, ¿no? Ese ministro, el señor Wert, que afirma sin que a nadie parezca sorprenderle que la historia del siglo XX, que desaparece de los programas del bachillerato de ciencias, en realidad, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve perder el tiempo con tantos extremismos y tantas revoluciones como ha habido en el pasado siglo? En fin, que se vive mejor ignorándolos. Esta gente son los que rigen las políticas culturales y educativas en la España de hoy. Esto es un ministro de Educación que considera que las bellas artes y la cultura clásica son meros adornos en el sistema educativo. Que el objetivo de la educación y de la educación es crear técnicos preparados para la competitividad y el aporte a la riqueza nacional. Esto es un objetivo fundamentalmente económico, ¿no? Y que considera que la pérdida de la historia del siglo XX en el bachillerato de ciencias, que los chicos que van a ser ingenieros, técnicos, informáticos, ¿para qué estudiar el siglo XX, la historia del siglo XX, si en el siglo XX solo, y esto literalmente, de unas declaraciones suyas están tomadas, solo es un siglo traspasado de extremismo y revoluciones? Y que por tanto, bueno, el que no se estudie tampoco es tan grave, sobre todo que un ingeniero no lo estudie, o que tampoco es tan grave. Que los de letra lo estudien, vale, pero los de letra ya conocemos cómo son, un poco raros, ¿no? La LOMCE, la nueva ley de educación del ministro Wert, así como las reformas del Código Penal, con la consiguiente penalización de la pobreza y de la libre decisión de las mujeres acerca de sus propios destinos y de sus cuerpos, por ejemplo, amparadas por el ministro Ruiz Gallardón, o las políticas intimidatorias y represivas amparadas por el actual Ministerio de Interior. En Alcalá hay 6 jóvenes estudiantes citados por la Brigada de Información de la Policía de Alcalá por participar en un encierro en un instituto. 2 de ellos, bueno, 3 son menores de edad, 2 de ellos no fueron ni siquiera identificados, pero recibieron una llamada a sus teléfonos, en sus teléfonos móviles, por parte de la Brigada de Información de la Policía de Alcalá de Henares, citándoles a las instalaciones policiales. Cuando uno de los chicos le dijo cómo, le contestó al policía que le había llamado, que cómo, sin haber sido identificado previamente, sabía su número de teléfono particular, el móvil, la respuesta del policía de la Brigada de Información fue la siguiente: chaval, esto es la Brigada de Información, sabemos todo de ti. Este es el país en el que estamos. Parecen todas esas políticas, tanto las educativas como las legales, las reformas del Código Penal, como las de orden público, parecen beber de las fuentes del nacionalcatolicismo franquista más rancias, mezcladas con las fuentes economicistas neoliberales más extremas. Para eso voy a citar, os voy a leer un texto. Dice, con respecto a la educación, dice:
para que desde el primer momento, es un texto legal que habla sobre la educación y sus objetivos. Dice: exige aclaraciones y detalles complementarios para que desde el primer momento se cumplan los propósitos perseguidos por la Junta de Defensa Nacional, españolizar la enseñanza y evitar quebrantos innecesarios en el tesoro público. Esto es del Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, Burgos, 29 de agosto de 1936. Justo los fundamentos sobre los que se constituye la LOMCE. Españolizar el sistema educativo y evitar quebrantos al erario público. Esto es. ¿Qué es eso de gastarse tanto dinero en educar a la población, ¿no? Vamos a educarlos lo justo para que se sientan buenos españoles y puedan realizar sus tareas de cara en un sistema muy competitivo. Esto es totalmente desregulado, en donde cada uno simplemente por el hecho de trabajar se sienta ya pagado, ¿no? Hasta que lleguemos a pagar por trabajar. Entonces, que ya hay casos de crisis, es decir, y todo esto se da en el contexto de una crisis inducida y agravada por el fin, con el fin de desarmar los últimos restos del llamado estado del bienestar, surgido del pacto del pacto entre la socialdemocracia y los poderes financieros tras la Segunda Guerra Mundial. Esto es, todo esto en un contexto de crisis que yo considero inducida, yo y mucha gente, que teniendo un cierto fundamento objetivo en la burbuja inmobiliaria y en la crisis financiera, sin embargo se está agravando y se está manejando desde un punto de vista político, ideológico y económico para desarmar los restos del estado del bienestar que surgió a partir de Bretton Woods y el pacto entre la socialdemocracia europea fundamentalmente y los poderes financieros tras la Segunda Guerra Mundial, que materializaron o concretaron un cierto equilibrio entre los intereses del capital y los intereses de la clase obrera europea que surgió o que surgía de la Segunda Guerra Mundial. Ese modelo que tenía como razón de ser la existencia del bloque socialista, esto es, de la posibilidad de una revolución socialista que se extendiese por toda Europa y toda Asia, una vez que desaparece la Unión Soviética y el bloque socialista como enemigo potencial, ya los poderes financieros no necesitan rompen ese pacto porque ya no lo necesitan. La clase obrera europea occidental ya no tiene como referencia ningún modelo alternativo y rompen la baraja y definitivamente y su intención es terminar con las concesiones que tras la Segunda Guerra Mundial dieron a la clase obrera europea y quieren volver a un estado o a una situación de desregulación absoluta de las relaciones entre el capital y el trabajo, y cuando hayan desarmado su idea, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de otros muchos, es que es decir, esta crisis solo acabará cuando hayan desarmado hasta el último vestigio del llamado estado de bienestar, de modo que cuando volvamos a un periodo de bonanza, entremos ya con reglas nuevas, unas reglas anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Crisis que, además del malestar consiguiente entre amplias capas sociales, ha provocado, ante el desgaste e ineficacia de las viejas organizaciones políticas y sindicales de la izquierda clásica, el surgimiento de nuevas formas colectivas de protesta y de organización y proyección de la misma, hundiendo sus raíces en el movimiento altermundialista contra la globalización del capital que nace en Seattle entre noviembre y diciembre de 1999, da finalmente en España con fenómenos como el 15M o como el 25S, que ponen en cuestión la naturaleza misma del sistema de representación en que se basan nuestras democracias actuales, pantallas institucionales del capitalismo de consumo primero y del capitalismo financiero luego. Esto es, lo más interesante y positivo, de alguna manera, de toda esta crisis que vivimos es que
frente al desgaste de las viejas organizaciones de la izquierda tradicional, han aparecido nuevos modelos de confrontación, resistencia y lucha, que, hundiendo sus raíces en el movimiento altermundialista, ¿no?, que se inicia en Seattle en el 99, dan, como digo, lo que en España se conoce como 15M o 25S, es decir, movimientos horizontales que han devuelto a la asamblea como método de lucha, algo que habían olvidado las viejas organizaciones y que han olvidado las organizaciones sindicales y la izquierda obrera tradicional. Han vuelto a retomar la asamblea como método de trabajo y de lucha, y han planteado, desde mi punto de vista, la cuestión clave, desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista práctico, en estos momentos sobre el tablero, sobre la mesa, y es la crítica de la representación. Esto es, detrás de todos estos movimientos y del malestar, y tras el malestar que se percibe hoy en las sociedades, sobre todo del sur de Europa y en general en todas las sociedades del capitalismo desarrollado, es la sensación de que la democracia representativa ha hecho aguas y ha entrado en una crisis irresoluble. Esto es, el no nos representan, ese grito, yo creo, que vertebra el concepto, la ideología que subyace en los movimientos de carácter horizontal y asambleario. Esto es, la necesidad de recuperar un modo de representación alternativo al que tenemos. Y desde mi punto de vista, yo creo que es el aporte más creativo y más importante de estos movimientos en los últimos decenios. Y es esta crisis de representación, creo, la del no nos representan, una de las fracturas más serias del actual sistema, y en donde debemos jugar nuestras bazas aquellos que nos confrontamos abiertamente con el propio sistema, potenciando las nuevas viejas formas asamblearias y horizontales de reflexión y acción. Por eso este tipo de actos, como las asambleas populares, están tomando, o desde mi punto de vista, son los síntomas de que son síntomas esperanzadores de reacción por parte de las bases sociales más sensibilizadas, de que debemos recuperar algo que habíamos perdido, y es el encuentro, el ágora, el diálogo entre nosotros, la reflexión, el debate. Para mí, me parece, esta sería una de las columnas vertebrales de los nuevos modos de confrontación, antagonismo y lucha, ¿no? Por eso es tan importante que estemos hoy aquí y que actos como este se repitan, no solamente en espacios como este, sino en las plazas y en cada pueblo, en cada barrio, Por eso me resultan tan chocantes, pero al mismo tiempo tan significativas y tan reveladoras del despiste general que caracteriza la izquierda cultural de este país, algunas de las respuestas que algunos de nuestros intelectuales de izquierda dan ante todo esto. Por ejemplo, las respuestas dadas ante la convocatoria del 25S para rodear simbólicamente el Congreso de Diputados en Madrid, un movimiento que, si bien hunde sus raíces en el 15M, va un paso más allá desde mi punto de vista en lo que se refiere a la acción. Estas son las respuestas al diario digital público alrededor de la primera convocatoria del 25S de algunos intelectuales considerados comúnmente en la órbita de la izquierda. Luis Goytisolo: no estoy ni a favor ni en contra, pero soy más partidario de una manifestación tradicional. El bloqueo o la concentración en el Congreso supone cierta violencia porque va contra toda la clase política sin hacer ningún tipo de distinción. Rosa Regas: yo no digo ni sí ni no. En mi opinión es inútil y de mal demócrata no escuchar las quejas de la población. Pero mantiene sus dudas sobre la legitimidad
de un cuestionamiento global de la representación parlamentaria. Luis García Montero: mi sentimiento es que ni sí ni no. Depende. Considero un gran peligro el descrédito generalizado que está alcanzando la política, y movilizaciones de este tipo creo que pueden ayudar a este descrédito reaccionario. Fernando Savater: uno de los voceros más inteligentes de la derecha civilizada, al menos lo tiene más claro. Y esa es la diferencia, que ellos lo tienen más claro. Me parece un disparate. El Congreso es un lugar para ir dentro y discutir y hablar las cosas. Rodear el Congreso, que es un símbolo de la democracia, es una cosa de ostrogodos. Fijaos la diferencia entre el discurso de Savater o los discursos de la derecha mediática y de los intelectuales orgánicos de Vargas Llosa, la claridad meridiana de ese discurso. Ayer lo hablábamos. Tú enciendes la TDT, ¿no?, y ves Intereconomía, y tú sabes exactamente qué piensa. Tú escuchas a un intelectual de izquierda y no sabes bien, o a una organización política, el discurso de la socialdemocracia hoy, por ejemplo, o incluso de Izquierda Unida, o de gente, es decir, que está, es decir, que debería representarte, y no sabes bien al final si el sistema funciona, no funciona, si debe ser sostenido, si debe ser rehecho, esa claridad, por eso he señalado esa respuesta. Fijaos, ellos les están entrevistando aparte, no les están entrevistando en grupo, y fijaos la respuesta: ni sí ni no. Coño, ¿cómo que ni sí ni no? O sea, tendrás un intelectual, tú eres Rosa Regás, tú eres Luis García Montero, tú eres Luis Guitisolo, tendrás algo que decir, o sea, sobre algo tan claro como que un montón de ciudadanos van a rodear el Congreso de modo simbólico, cuestionando la naturaleza misma y la legitimidad de representación. Tendrás o sí o no, pero eso de ni sí ni no, sí, bueno, sí, pero no. Es decir, es el sistema capitalista es un sistema que debe ser apoyado o no. El sistema de representación actual, formal, debe ser apoyado o no. Es lo que desde el discurso político, intelectual y cultural de la izquierda, sobre todo de determinada izquierda, no está claro. Y ese es uno de los grandes problemas que veo en la cultura y en la lucha ideológica en este país en este momento, que no tenemos desde la izquierda un discurso claro sobre qué es realmente lo que queremos, si una alternativa a este sistema o simplemente modificar lo que en este sistema creemos que no funciona. Y entonces, frente a la claridad meridiana de los discursos de la derecha mediática e intelectual, hay una especie de magma o de indefinición y despiste, ¿no? Para mí muy significativo en los discursos de izquierda. Y por eso es por lo que los movimientos horizontales y es decir, que cuestionan el modelo de representación actual y los modos políticos de prácticas políticas de las democracias tal como nosotros las conocemos hoy, del capitalismo avanzado en la Europa actual, tienen tanto valor, porque la gente en las calles está diciendo o está dándole las palabras o los fundamentos ideológicos de lo que los intelectuales de izquierda deberían plantear. Esto es, hoy la calle se ha constituido, desde mi punto de vista, en el intelectual efectivo. Es decir, hoy las asambleas populares, asambleas como esta, son o se están constituyendo o son verdaderamente, es decir, la intelectualidad
de facto en este país. Por eso tienen desde mi punto de vista tanto valor este tipo de movimientos y de prácticas, ¿no? Llegados a este punto vamos definiendo ya algunas de las coordenadas que nos pueden ayudar a ordenar un debate acerca de la cultura y la lucha ideológica en la España actual. En primer lugar, la naturaleza misma de los acontecimientos que vivimos, que no son una crisis, como quieren hacernos creer, sino el desmantelamiento de un modelo social, por una parte, y a continuación el desgaste de los viejos modelos de organización y de confrontación social y política, el surgimiento de otros nuevos y el despiste, por llamarlo suavemente, tan generalizado entre los llamados intelectuales de izquierda. Además de todo esto, se extraen otras consecuencias que a menudo no tenemos en cuenta. Una, que la lucha política y la lucha ideológica no son exactamente lo mismo, ni se desarrollan en las mismas esferas. De modo que yo puedo confluir en la lucha política con personas y grupos con los que me confronto ideológicamente. Por eso, no es de extrañar que, sin olvidarme en ningún momento de mis consideraciones críticas sobre la obra y el papel de Luis García Montero a partir de un determinado momento, cuando vira ideológicamente y se constituye en uno de los baluartes del sistema actual, con su poesía normal para el hombre normal, o a pesar de mi distancia con respecto a las prácticas literarias de un Antonio Muñoz Molina o de un Javier Cercas o de una Almudena Grandes, que reducen todo de un modo ciertamente tramposo a una serie de conflictos personales e individuales que expropian la radicalidad histórica de los textos, vaciándolos hasta hacerlos digeribles por el mercado literario, llegado el caso, coincida con ellos en la brega política concreta respecto a un objetivo político concreto. Esta es otra cuestión que quería plantear. Lucha política y lucha ideológica no son exactamente lo mismo. Por eso, de ese hecho, surgen situaciones paradójicas, ¿no? Por ejemplo esta, que yo pueda vincularme en un proyecto político o en una lucha por una determinada práctica o una situación concreta, con personas, con intelectuales, con escritores con los que yo me confronto ideológicamente. Entonces ahí lo que sucede es que es muy difícil, la mayoría no es capaz de desvincular la posición ideológica de la posición política. Pero desde mi punto de vista es necesario que tengamos en cuenta esto. De modo que, lo que decíamos anoche algunos amigos que nos reunimos a cenar, si yo estoy trabajando en la práctica con compañeros de muy diversa raíz ideológica o tradición ideológica, desde compañeros que vienen del pensamiento libertario a comunistas, socialdemócratas, etc., en torno a proyectos concretos, tenemos que encontrar un modo de, si eso sucede en la práctica, encontrar un modo de materializarlo en la brega política y en la lucha política. Esto es, que a pesar de nuestra confrontación ideológica, ante hechos concretos y situaciones concretas, seamos capaces de responder de modo concreto políticamente. Esto es difícil, es complejo, pero creo que es necesario. Esto es, si queremos confrontarnos políticamente con la derecha social, económica y política, tenemos que hacerlo. Solo hay dos posibilidades: o rompemos la baraja, o si aceptamos los mecanismos de representación política actuales, tenemos que encontrar alternativas políticas que sean capaces de enfrentarse en términos de igualdad con el enemigo o con el adversario. Esto es, no podemos aceptar, y esto se lo vengo diciendo a mis compañeros de izquierda anticapitalista, de CGT, de comisiones, del PC, no podemos estar trabajando, o incluso del PSOE, por ejemplo en Alcalá de Henares, no podemos estar trabajando en proyectos comunes durante 4 años y llega la confrontación política, es decir, llegan las elecciones y resulta
que se me piden las firmas para 4 o 5 candidaturas. Esto es, yo siempre les digo, mira, chicos, si os tomáis en serio la representación política, tenéis que jugar a la representación política. No puede ser, porque otra cosa es no aceptarla, es decir, no vamos y nuestro juego es otro. Punto, vale, perfecto. Nuestro juego es otro, no nos presentamos a las elecciones y nuestro juego es la acción directa, la agitación, la subversión, vale. Pero si aceptáis la representación política, los mecanismos de representación política, con las reglas de juego que hay actualmente, tenéis que jugar con esas reglas de juego. Y esas reglas de juego quiere decir que si nosotros dividimos nuestro voto, pues pasa lo que pasa. Entonces, desde mi punto de vista es una cuestión clave. El que aprendamos desde la izquierda a diferenciar confrontación ideológica, lucha ideológica con lucha política. Entonces yo lo tengo muy claro. Si aceptamos las reglas de la democracia de representación actual, tenemos que jugar con esas reglas. No podemos jugar con las reglas que nos gustaría tener, no, porque es una estupidez. Tenemos que jugar con las reglas porque, joder, si tú vas a jugar al tute y te pones a jugar con las reglas del póker, pues macho, no. Sí, es decir, jugarás al póker de miedo, pero es que se está jugando al tute. Entonces, yo desde mi punto de vista este es un problema clave de la izquierda y de los movimientos de antagonistas de este país, que no diferencian entre el nivel ideológico y el nivel político. Otra cosa, lo que yo digo, no aceptamos las reglas, vale, perfecto, vamos a hacer entonces otra cosa, ¿de acuerdo? Y otro elemento que lanzo es que, como expresó uno de los secretarios del pasado Congreso de Intelectuales, Escritores y Artistas por el Compromiso, celebrado el pasado mes de octubre en Madrid, en donde conocí a Juan, precisamente, ¿no? Alberto García Teresa, que es un joven crítico y poeta con una de las proyecciones más ilusionantes de los jóvenes críticos y escritores que han surgido últimamente, ¿no? Y que fue el secretario segundo en el Congreso, que planteó una cuestión muy interesante, y es que la creación artística no excluye la militancia social y política. Esto es, que los artistas, los intelectuales, la gente de la cultura, los escritores, no solamente debemos responder con nuestras obras al mundo real, al mundo presente, al mundo en el que vivimos, sino que eso no excluye además nuestra militancia social y política. Esto es, y por tanto nuestras posiciones ideológicas y políticas tienen que quedar manifiestamente claras, y debemos ayudar de modo práctico a todos los movimientos sociales y políticos de antagonismo y confrontación que surjan a nuestro alrededor. No podemos permanecer al margen de ellos. Por eso, en esa misma ocasión, la del Congreso de Madrid, que conmemoraba el del 37, mi intervención giró en torno a 4 afirmaciones acerca del arte y del compromiso, que considero fundamentales y que en buena parte recogen los escritos tanto críticos como literarios que hoy tenéis aquí a vuestra disposición, ¿no? O que podéis ver en la red, algunos de ellos pues en Diagonal, en Rebelión, o en otras páginas, ¿no? Webs en la red. Una que hice, una de las afirmaciones que hice entonces fue que el compromiso de un artista y de una obra artística es ineludible, pues más allá de las conciencias o de las voluntades del emisor y del receptor de dicha obra, toda obra se da siempre e inevitablemente en una coyuntura histórica determinada. Esto es, toda acción artística lo es dentro de la historia, sea a favor o en contra del orden dominante en dicha coyuntura. Y nosotros deberíamos aspirar y buscar una actividad artística e intelectual que se oponga a este orden inhumano que el capital ha establecido como único orden posible en nuestros días. También el orden instituido dentro de nosotros, en cuanto a sujetos construidos que somos por el propio capital. Y esto es importante. Toda obra artística está comprometida con su mundo. Es imposible
dado que todo acto de habla posee una finalidad. Y si todo acto de habla posee una finalidad, los actos de habla más complejos que podemos construir, que son los textos literarios y poéticos, o los textos artísticos, no pueden dejar de tener una finalidad. Pero es que además todo acto de habla se da en un contexto y tiene un referente. Por tanto, o afirmando o negando el contexto en el que ese acto de habla se da, o ese producto artístico se da, tú estás comprometido o en el mantenimiento del orden establecido o poniendo en cuestión ese orden. Y no es posible, y esto fue una discusión que tuve con Vargas Llosa en Trieste de la leche, bueno, que me costó la cena con él, cuando aparece el amigo en Trieste. Yo estaba en la Universidad de Ljubljana trabajando y nos acercamos un grupo de profesores de la facultad de Ljubljana allí a Trieste, ¿no? Está muy cerca. Nos habían además invitado a cenar con él y llega, me acuerdo 6 meses después de haber intentado ser presidente de Perú por segunda vez, y llega y su conferencia es la autonomía del arte. Esto es, allí en la logia burguesa de Trieste, arma un discurso según el cual el arte es un elemento, es decir, crea realidades independientes, autónomas del mundo real, y por tanto no está sujeto a las condiciones del mundo real. Y que por tanto el arte comprometido, porque es curioso, el arte comprometido, se habla siempre del arte comprometido con un determinado concepto del mundo. Y entonces ya se termina. Un profesor de la Universidad de Trieste le dio caña, bastante caña, y claro, me levanto y digo, vamos a ver, Mario, esta conferencia es la del mismo tipo que hace 6 meses en la plaza central de Lima ha estado defendiendo el discurso neoliberal más duro, thatcheriano y reaganiano para su propio país, y que ha querido ser presidente de su país,